Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar entonces comienzo a este webinar que titulamos ¿Qué se viene en regulación para la industria química? Y que parto agradeciendo al Ministerio del Medio Ambiente por habernos concedido esta oportunidad de conocer un poco más de qué hace el Estado de Chile en términos de regulación de la industria, en particular en ámbitos internacionales que se han promovido últimamente mucha regulación, perdón, justamente por el ingreso de Chile a la OCDE y por el cumplimiento de varios tratados que Chile tiene, ¿no es cierto?, y que de alguna manera regulan a nuestro sector industrial. Así que antes de comenzar con el webinar en sí, quiero dejarlos con las palabras de la jefa de Asuntos Internacionales del Ministerio del Medio Ambiente, la señora Meilín León, a quien por favor le pido que prenda su cámara y el micrófono para que ustedes la escuchen con las palabras de bienvenida. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un gusto estar aquí hoy día y quiero destacar especialmente esta oportunidad que nos están brindando ustedes para poder compartir un poco lo que estamos haciendo, que son varias cosas en el ámbito de gestión de sustancias químicas, en el ámbito nacional e internacional, porque finalmente las agendas confluyen muchísimo en este momento. Hay temas que, como desde ya saben, son de interés y como habrán visto también en las definiciones y otras intervenciones que han hecho nuestras autoridades, para nosotros como país es muy relevante el trabajo público-privado. Por lo tanto, un espacio como este es realmente fundamental para nosotros para poder ir trabajando de manera conjunta con ustedes y colaborativa, y de esa manera creemos que vamos a avanzar más rápido en el camino a este desarrollo sostenible, donde a nuestro entender no se oponen las agendas de desarrollo y crecimiento económico con la protección del medio ambiente y la inclusión y los avances que tengan consideraciones sociales también. Así que desde esa perspectiva solamente anticiparles que esperamos que este webinar sea de mucha utilidad para ustedes y que a futuro podamos también ver cómo podemos continuar este trabajo de la manera más colaborativa y participativa, y disponibles, por supuesto, para lo que necesiten de nuestra parte a futuro. Muchas gracias, Maylin, por tus palabras. De nuevo, te agradezco en lo personal por esta oportunidad que nos dan de poder trabajar de manera conjunta y también conocer lo que hace el Ministerio en estos temas. Entonces voy a partir con la presentación de las personas que nos van a acompañar con las presentaciones. Parte hoy día con su primera presentación, don Cristian Virito. Él es químico ambiental de la Universidad de Chile y máster en Ingeniería Ambiental y Administración de la Universidad de Castilla de la Mancha. Posee más de 17 años de experiencia profesional en el sector privado y público, trabajando en áreas de gestión de riesgos ambientales y químicos, asuntos regulatorios, innovación y desarrollo. Así que, Cristian, si tú puedes prender tu cámara y tu micrófono y compartir pantalla. Por lo pronto, en temas logísticos, me gustaría recordarle a todas las personas que están conectadas que por favor mantengan sus cámaras apagadas, en silencio sus micrófonos, y que las preguntas a Cristian y a Cecilia, que será la próxima presentadora, pueden hacerlas a través del chat de la reunión y yo las voy a hacer al final de cada presentación o al final del evento. Así que muchas gracias a todos y Cristian, puedes partir con tu presentación acerca de la gestión de sustancias químicas y riesgo ambiental desde una perspectiva internacional. Muchas gracias, Sergio, y a todos por la invitación. ¿Se ve mi presentación? Yo la veo muy bien, se ve muy bien. Sí, Perfecto. se ve. Sí, se ve. Acá en Concepción se ve. Gracias. Bueno, la presentación está enfocada, como mencionaba Sergio, a comentar en forma general la perspectiva internacional a lo que está pasando en cuanto a gestión de sustancias químicas y riesgos ambientales en todos estos convenios multilaterales de los cuales Chile forma parte, como la OCDE, algunos organismos como ONU Ambiente, APEC, entre otros. El primer tema que está en discusión en cuanto a sustancias químicas y que hay bastante trabajo que se está realizando en los organismos internacionales, tiene que ver con los plásticos y los microplásticos. Acá
tenemos un problema ambiental global que cada día, conforme se hace más investigación, se empieza a evidenciar que la magnitud del problema es muy grande. Por lo tanto, hay varios organismos que están desarrollando planes y o regulaciones en esta materia. Por ejemplo, la OCDE, ONU Ambiente, la Comunidad Europea está estableciendo varios temas hace tiempo, pero ahora los está fortaleciendo. Y también en APEC, que es este foro económico de Asia-Pacífico, también hay un grupo de trabajo preocupado de estas situaciones y cómo logramos resolver este problema, ponerle freno, sin afectar también en mayor medida a la industria y otras actividades que también se están realizando. Acá lo importante es destacar que no hay nada en contra del plástico propiamente tal. O sea, se conoce que los plásticos son un beneficio para la calidad de vida, pero el gran problema que se quiere abordar es la mala gestión de los plásticos. Y en algunos casos también el total abandono que hay sobre la gestión de los mismos, y particularmente el sobreconsumo en aspectos que podrían ser evitados. Eso es más que nada el foco de estas regulaciones, de estos planes. No, de ninguna forma quieren demonizar al plástico propiamente tal, sino que son los efectos que tiene debido a una gestión inapropiada, que es lo que se quiere enfrentar y poder también hacer gestión. Particularmente en la figura de abajo, ustedes pueden ver que especialmente en Asia es donde se genera la gran cantidad de plásticos y microplásticos que están contaminando el océano. El tema es que esto se vierte en Asia, pero afecta prácticamente ya a todos los países del mundo, y particularmente Chile está recibiendo mucho plástico desde Asia, lo cual nos está afectando no solamente desde una perspectiva ambiental, sino que también económica. Por ejemplo, en 2015, APEC hizo un estudio donde se determinó que en la región Asia-Pacífico el impacto de estos plásticos es sobre 11 billones de dólares en la pesca, el turismo y el transporte marítimo. Entonces tenemos un problema que es transversal, y ahora último se descubrió que el microplástico, que son las partículas menores a 5 milímetros que están flotando en el mar, están actuando como un vehículo de transporte para diversas bacterias, virus y hongos. Con esta crisis del COVID-19, este descubrimiento que fue publicado en enero en la revista Nature, tomó mucha relevancia y especial preocupación, puesto que no se sabe qué efectos podría tener esto finalmente, como les mencionaba, primero en el medio ambiente y luego particularmente en los recursos pesqueros que muchos países como Chile dependen de toda una industria de esta actividad. Entonces hay bastante preocupación específica sobre el microplástico. Hay muchos grupos de trabajo que están empezando a hacer ciencia en la materia, investigación, para poder determinar con información fidedigna cuáles son los impactos y los costos que potencialmente podría tener este material. En cuanto a peligros y riesgos químicos, las instituciones que están desarrollando planes o regulaciones en esta materia son la OCDE, la ONU, APEC, la Unión Europea y ASEAN, que es un grupo multilateral de Asia que reúne principalmente a las grandes economías de Asia-Pacífico. Y particularmente los temas en que se está trabajando son transversales y tienen que ver primero con la identificación de peligros y riesgos, posteriormente la evaluación, la comunicación, es decir, la forma en que se comunican estos riesgos al público y a diversos stakeholders que puedan existir. También, desde luego, el control que se hace a este tipo de sustancias
Muy importante la colaboración, traspaso de experiencias o lecciones aprendidas entre diversos países para no malgastar recursos o reinventar la rueda. Y, por supuesto, las pruebas en animales. Son asuntos que están en discusión en esta materia y que se están elaborando documentos para mejorar o para fortalecer la regulación que existe. En cuanto a la OCDE, particularmente en cuanto a sustancias químicas, se continúa con la línea de trabajo que tiene que ver con riesgo y peligro ambiental. Particularmente lo que se busca es fortalecer los procesos, que sean transparentes, que sean precisos y que sean agnósticos, es decir, que no tengan sesgo. Algo muy importante que se está conversando ahora en la OCDE es sobre eso. Particularmente los disruptores endocrinos sigue la línea de trabajo, lo que tiene que ver principalmente con las guías de muestreo o con las guías con que se hacen las pruebas para determinar primero qué sustancia es un disruptor endocrino y posteriormente ver su comportamiento en el medio ambiente o en las personas. En línea con lo que comentaba con los plásticos, algo muy importante que se está empezando a discutir hace algún tiempo, pero que ahora ha tomado especial relevancia, es sobre los aditivos que se agregan a los plásticos. Es decir, en una evaluación inicial se determinó que una de las grandes barreras a mejorar el reciclaje de los materiales plásticos son las diferentes composiciones que estos tienen. Entonces, se busca tratar de mejorar esto en cuanto a componentes, a transparencia, y en lo posible tratar de llegar a un sistema más o menos homogéneo que permita su fácil manipulación, su reciclaje, pero desde luego sin afectar la propiedad intelectual y las patentes que hay en estas materias. Los PFAS son un asunto de especial preocupación, no voy a detallar mucho porque luego Cecilia va a comentar sobre el convenio de Estocolmo, donde se incluyen estos. Los nanomateriales también son un asunto de trabajo, el mercurio y ciertamente lo que en la OCDE se denomina el MAT, que vendría siendo como la aceptación mutua de datos. Acá hay un grupo de trabajo que está hace muchos años en la OCDE, particularmente nosotros como Chile no formamos parte del MAT, a pesar de que somos miembros plenos de esta organización, pero cuando Chile ingresó en 2010 no formamos parte del MAT y ya la OCDE nos está exigiendo que empecemos a implementar las medidas necesarias para que Chile se adhiera al programa. Especialmente porque prácticamente somos el único país de la OCDE que no está, y a nivel regional hay otros países que sin ser de la OCDE también forman parte del programa. No solamente en Sudamérica, también en Asia, y ahora último que está en discusión el ingreso de China al MAT. Entonces hay temas que ahí vamos a tener que trabajar y empezar a desarrollar las capacidades nacionales que lo único que vamos a tener que hacer es cómo lo coordinamos mejor, ver qué autoridad va a estar a cargo de ese proceso. Básicamente eso es lo que tiene que ver con el MAT. Y lo que se está hablando último en todo este tipo de reuniones, que es transversal a cualquier tipo de sustancias químicas o riesgos, tiene que ver en cómo se le entrega a todos los stakeholders información clara sobre el beneficio que tiene para la sociedad este tipo de regulaciones. La OCDE tiene varios estudios que mediante datos demuestran que la regulación finalmente beneficia a la sociedad y a los países, pero el tema es cómo hacemos que esa data sea comprensible por algunos actores que no son especialistas en la materia. Entonces ahí hay una línea de trabajo. También se está
hablando mucho sobre métodos computacionales, por ejemplo, inteligencia artificial o métodos de blockchain, para mejorar no solamente la evaluación de riesgo, sino también otro tipo de métodos que se usan mucho en sustancias químicas, donde lo que se busca principalmente es automatizar, que estos métodos sean más baratos, más precisos, y en lo posible que estén al acceso de todas las organizaciones. Un tema último que parece de ciencia ficción, pero que hay un grupo que lo planteó y que mencionó que hay necesidad de empezar a conversar sobre la materia, tiene que ver con lo que se llama computación cuántica. Esto que parece de ciencia ficción, pero se hizo una presentación breve en la OCDE sobre una empresa que es pionera en la materia, donde demostró que toda la simulación de sustancias químicas, ya sea para crear nuevos medicamentos, crear nuevos materiales o crear nuevos catalizadores, cuando la computación cuántica en un par de años logre el nivel que se requiere para poder correr estas simulaciones, principalmente va a haber una revolución, no solamente en cuanto a la creación de nuevos materiales, sino que también a lo que se denomina ingeniería inversa, es decir, mediante estas simulaciones que con la capacidad de cómputo actual no se puede hacer, perfectamente alguien podría llegar a determinar ciertas estructuras que están protegidas por patente o por secretos comerciales. Entonces, la cuestión es acá, ¿cómo se empieza ya a desarrollar la regulación, considerando que esa tecnología no está en discusión si se va a lograr o no? El tema es cuándo. Por lo tanto, ahí hay mucho que se está conversando, y independiente que en Chile nosotros no estemos en esa frontera del conocimiento, pero sin duda en algún minuto nos vamos a convertir en usuarios o por qué no, quizás también vamos a tener que involucrarnos en esa materia. Por supuesto, cómo todas estas cosas se vinculan con la economía circular, particularmente el tema de plásticos que ya mencioné, y debido a esta catástrofe internacional que hemos experimentado todos, que es el COVID-19, también se está empezando a trabajar en cómo las políticas públicas y investigación, producción y operación que tenga que ver con sustancias químicas contribuyen a resolver estos problemas que hay con el COVID-19. Particularmente, primero, esta crisis del COVID-19 demostró algo que en riesgo se sabe, pero que cuesta un poco transmitirlo, que es que por muy improbable que parezca un riesgo, si es que ocurre, el potencial de causar impacto no solamente económico, sino que también en otra área es tremendo, y que finalmente fue lo que pasó con el COVID-19. A pesar de que ya había alerta hace más de 15 años, no estábamos preparados, pero afortunadamente no todo era malo. La OCDE, particularmente con la línea de trabajo que tiene que ver con desinfectantes, pudo apoyar bastante a los países en información oportuna sobre qué cosas podían ser más efectivas o qué cosas lisa y llanamente no funcionaban para controlar el virus. Así que todas estas líneas de trabajo, como les comentaba, es lo que se está conversando. Naturalmente que detallar cada una de ellas da para varios días de conversación, pero lo importante es que ustedes se queden con la línea general o con el titular de qué cosas se están trabajando, en qué cosas nosotros también podemos participar. Como les comentaba, nosotros somos miembro pleno de la OCDE, por lo tanto tenemos acceso a la información, podemos hacer comentarios y también manifestar nuestra posición nacional sobre una determinada materia. Eso es principalmente lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Súper interesante la perspectiva que nos da. En realidad son temas muy diversos y muy variados, así que probablemente van a haber algunas preguntas específicas más adelante, pero voy a partir ahora con la presentación de Cecilia. Bueno, Cecilia Burto es ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile y tiene un diplomado en desarrollo urbano sustentable de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Posee más de 18 años de experiencia en el área de protección de recursos naturales, educación ambiental, hidrogeología, ordenamiento territorial, teledetección y resolución de conflictos ambientales. Cecilia es profesional de asuntos hídricos del Ministerio del Medio Ambiente y hoy día nos va a hablar de la Agenda Química Internacional, la primera parte, en particular convenios de Estocolmo, Basilea y Rotterdam. Les recuerdo a todos que si tienen preguntas pueden hacerla a través del chat y además que mantengan además sus cámaras apagadas y micrófonos en silencio porque esta presentación está siendo grabada, así que también le pedimos que tengan esa precaución. Cecilia, si puedes compartir tu pantalla y prender tu cámara para iniciar tu presentación. Ahí estoy compartiendo la presentación. Ahora está apareciendo. ¿Me avisan Ahí si la la ven? tengo. Ahí la veo. Muchas gracias, Cecilia. Te dejo con el micrófono. Gracias, muchas gracias. Bueno, en esta parte a mí me tocó abordar los temas de la Agenda Química Internacional como una primera parte, los convenios de Basilea, Rotterdam, Estocolmo y el enfoque estratégico del SAICOM. En esta presentación me he querido orientar a 4 puntos en particular que tienen relación con entregarles una breve reseña histórica de estos convenios, de estos acuerdos, los objetivos y alcances, los principales aspectos de su implementación y el estado actual en el que se encuentran estos convenios. Para partir, estos corresponden a una serie forman parte de una serie de acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente que Chile ha ratificado o ha firmado y comparten un objetivo en común que es la protección a la salud humana y el medio ambiente desde sus específicos ámbitos de aplicación. Es decir, en este caso, el Convenio de Basilea aborda este objetivo orientado al control de los movimientos transfronterizos de residuos peligrosos y su eliminación. El Convenio de Rotterdam lo considera a través del procedimiento de consentimiento fundamentado previo aplicable a ciertos plaguicidas y productos químicos peligrosos que son objeto de comercio internacional. El Convenio de Estocolmo da cumplimiento a este objetivo desde la perspectiva de los contaminantes orgánicos persistentes, conocidos por su sigla COPS. Y por último, el SAICOM, el enfoque estratégico SAICOM, lo recoge a partir de la gestión de productos químicos a nivel internacional. Para partir con una pequeña reseña histórica del Convenio de Basilea, el manejo de residuos peligrosos ha estado en la agenda ambiental internacional desde principios de la década del 1980, cuando se incluyó como una de las 3 áreas prioritarias en el primer programa de Montevideo sobre Derecho Ambiental del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en 1981. El Convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminación se adoptó en 1989 en respuesta a una protesta pública tras el descubrimiento en la década de 1980 en África y otras partes del mundo en desarrollo de depósitos de residuos tóxicos importados desde el exterior. El despertar de la conciencia ambiental y el correspondiente endurecimiento de las regulaciones ambientales en el mundo industrializado en la década de 1970 y 1980 había llevado a una creciente resistencia pública a la eliminación de residuos peligrosos, de acuerdo con lo que se conoció como el síndrome NIMBY, Not in my backyard, no en mi patio trasero, y a una escalada de los costos asociados a la eliminación de estos residuos. Esto a su vez llevó a que algunos operadores buscaran opciones económicas para la eliminación de los residuos peligrosos en Europa del Este y el mundo en desarrollo, donde la conciencia ambiental estaba mucho menos desarrollada y faltaban regulaciones, además de mecanismos de aplicación. Fue en ese contexto que se negoció el Convenio de Basilea a fines de la década de 1980 y su objetivo en el momento de su adopción fue combatir el comercio de tóxicos, como fue que se lo denominó,
Fue adoptado en 1989 y entró en vigor a nivel internacional en 1992. Chile suscribió este instrumento de ratificación para este convenio con fecha 31 de enero de 1990, y a nivel nacional el convenio de Basilea fue oficializado a través del decreto 685 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 29 de mayo de 1992, entrando en vigor para Chile a partir del 13 de octubre de 1992, de esa misma fecha. Respecto a los objetivos y alcances del convenio de Basilea, en el convenio de Basilea encontramos 5 anexos relativos a la definición de residuos peligrosos, a saber, el anexo 1, que tiene un listado de categorías de residuos que deben controlarse, el anexo 2, que es sobre categorías de residuos que requieren una consideración especial, el anexo 3, sobre las listas de características peligrosas, y los anexos 8 y 9 incorporados al convenio de Estocolmo. Según el artículo 1 del convenio de Basilea, los residuos peligrosos se definen como aquellos que pertenezcan a cualquiera de las categorías enumeradas en el anexo 1, a menos que no tengan ninguna de las características de peligrosidad descritas en el anexo 3. Por consiguiente, es necesario que el residuo esté inscrito en la lista 1, pero además que tenga las características de peligrosidad que están incluidas en el anexo 3 del convenio. Además, el convenio ha adoptado listas preestablecidas de residuos para facilitar la identificación del carácter peligroso de un residuo, que son los anexos 8, el anexo 8 y el anexo 9. El anexo 8 se orienta específicamente e incluye una lista de residuos caracterizados como peligrosos de conformidad con esta definición del convenio de Basilea de residuo peligroso, y el anexo 9 lista los residuos que no estarán sujetos a esta peligrosidad a menos que contengan algún material que esté incluido en este anexo 1 del listado de residuos peligrosos. Por lo tanto, el convenio de Basilea, desde esa perspectiva, aborda residuos peligrosos y también otros residuos, no propiamente tal definidos como peligrosos. Respecto a la implementación del convenio de Basilea, el convenio de Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y su eliminación es el acuerdo ambiental internacional más amplio en materia de residuos peligrosos y otros residuos. Entre otros aspectos, el convenio reglamenta los movimientos transfronterizos de los residuos peligrosos y otros residuos. Las partes en el convenio de Basilea tienen la obligación de garantizar que dichos movimientos transfronterizos se reduzcan al mínimo y que todo movimiento transfronterizo se realice de manera que queden protegidos la salud humana y el medio ambiente, y este término es conocido bajo la definición de gestión ambientalmente racional. Además de estas obligaciones generales, el convenio estipula que los movimientos transfronterizos solo pueden tener lugar si se cumplen determinadas condiciones y si éstas están en correspondencia con determinados procedimientos. Además, las autoridades competentes designadas por las partes son las que evalúan si se cumplen los requisitos establecidos a través del convenio de Basilea relativos a los movimientos transfronterizos. Para el caso de Chile, el Ministerio del Medio Ambiente cumple el rol de autoridad competente designada para tales efectos. Respecto al estado actual de este convenio, un punto relevante de mencionar es que en mayo de 2019, durante la 14ª Conferencia de las Partes del Convenio de Basilea, se adoptó en forma unánime una modificación que establece un nuevo régimen para el movimiento transfronterizo de algunas categorías de residuos plásticos no peligrosos. De esta manera,
algunos de estos tipos de residuos, en particular los envíos de residuos mezclados o plásticos no peligrosos que no están en condiciones de ser reciclados, se agregan a la lista de sustancias que requieren el consentimiento previo de los importadores y de los países de tránsito cuando corresponda. La medida busca regular la importación de plásticos mezclados, los que generan serios problemas cuando son enviados a países que no poseen la infraestructura apropiada para reciclarlos y tratarlos. Esta enmienda entrará en vigor el 1 de enero del 2011. Además, en diciembre del 2019 entró en vigor la enmienda de prohibición que prevé la prohibición para las partes incluidas en el nuevo anexo del convenio, que es el anexo 7, y que incluye que el control de los movimientos transfronterizos para las partes y otros estados que son miembros tanto de la OCDE, de la Comisión Europea y de Liechtenstein. Por lo tanto, amplía esta aplicación del convenio a aquellos países que probablemente no tienen ratificado el convenio, pero que sí sean parte de la OCDE, de la Comisión Europea o Liechtenstein. Bueno, para pasar al siguiente convenio, el convenio de Rotterdam, para hablarles un poco de la reseña histórica de cómo surgió este convenio, y es que surge en respuesta a preocupaciones relacionadas con el crecimiento de la producción y el comercio de productos químicos y plaguicidas peligrosos, junto con sus posibles riesgos. Los países que carecen de una infraestructura adecuada para vigilar la importación y utilización de estos productos químicos están en una situación especialmente vulnerable. Los primeros esfuerzos orientados en estas preocupaciones fueron realizados a mediados del decenio de 1980, específicamente por el PNUMO y la FAO, a través de la elaboración y promoción de programas voluntarios de intercambio de información. La FAO puso en marcha en 1985 el Código Internacional de Conducta para la Distribución y Utilización de Plaguicidas, mientras que el PNUMA estableció en 1987 las directrices de Londres para el intercambio de información acerca de los productos químicos objeto de comercio internacional. En 1989, ambas organizaciones incorporaron conjuntamente el procedimiento de consentimiento fundamentado previo en estos dos instrumentos, los cuales contribuyeron conjuntamente a garantizar que los gobiernos dispusieran de la información necesaria sobre los productos químicos peligrosos a fin de poder evaluar sus riesgos y adoptar decisiones fundamentadas e informadas sobre su futura importación. Como testimonio claro de la urgencia atribuida al comercio internacional de productos químicos peligrosos, entre la adopción del convenio y su entrada en vigor, los gobiernos se pusieron de acuerdo con que el convenio funcionara de manera voluntaria como procedimiento de consentimiento fundamentado previo provisional. Este convenio entró en vigor el 24 de febrero del 2004 y se convirtió en un instrumento jurídicamente vinculante para las partes que lo habían ratificado. Chile oficializó este convenio a través del decreto 37 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 2 de marzo del año 2005, entrando en vigor para Chile el 20 de abril del 2005. Dentro de los objetivos y alcances que tiene este convenio, es la promoción de la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes en la esfera del comercio internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger la salud humana y el medio ambiente frente a posibles daños, además de contribuir a su utilización ambientalmente racional, facilitando el intercambio de información acerca de sus características, las características de estos químicos, estableciendo un proceso nacional de adopción de decisiones sobre su importación, exportación y difundiendo esas decisiones entre los países que son miembros y partes de este convenio. La implementación específicamente en este convenio crea obligaciones jurídicamente vinculantes para la aplicación del procedimiento de consentimiento fundamentado previo.
Este mecanismo, este procedimiento es un mecanismo para obtener y difundir oficialmente las decisiones de las partes importadoras acerca de si desea recibir en el futuro importaciones de los productos químicos enumerados en el anexo 3 del convenio y para garantizar el cumplimiento de esas decisiones por las partes exportadoras. Para el cumplimiento de dicho procedimiento, cada parte debe designar autoridades nacionales designadas, las conocidas por la sigla AND, que son competentes para entregar dicho consentimiento. Para el caso de Chile, las autoridades nacionales designadas corresponden al Ministerio de Salud a través de la Subsecretaría de Salud Pública y al Servicio Agrícola y Ganadero. En particular, el Ministerio de Salud es la autoridad nacional designada del Convenio de Rotterdam para productos químicos industriales y plaguicidas de uso sanitario y doméstico, mientras que el Servicio Agrícola y Ganadero es la autoridad nacional designada del Convenio de Rotterdam para plaguicidas de uso agrícola y veterinario. Otro protagonista que participa activamente en el funcionamiento del Convenio de Rotterdam es el conocido como el Comité de Revisión, el Comité de Examen de Productos Químicos. Este es un órgano subsidiario creado para analizar productos químicos y formulaciones plaguicidas de acuerdo con los criterios establecidos a través del convenio en sus anexos 2 y 4 respectivamente, y para hacer recomendaciones a la conferencia de las partes respecto a la inclusión de dichos productos químicos en el anexo 3. Todas las decisiones que se adopten en estos convenios son adoptadas a través de las conferencias de las partes. Sin embargo, existen estos comités o órganos subsidiarios que apoyan en la toma de decisiones, pero no son ellos quienes toman las decisiones al final. Uno de los procedimientos fundamentales del funcionamiento del Convenio de Rotterdam consiste en que cuando una parte haya adoptado una medida reglamentaria firme, que es una regulación para prohibir o restringir rigurosamente un producto químico, lo comunicará por escrito a la Secretaría del Convenio. Cuando la Secretaría recibe notificaciones de dos partes, de dos regiones diferentes de consentimiento fundamentado previo con respecto a un producto químico específico, este se enviará al Comité de Examen de Productos Químicos para que éste lo analice y determine si se debe o no recomendar la inclusión del producto químico en el anexo 3 del convenio. Además, toda parte que sea un país en desarrollo o un país con economía en transición y que experimente problemas debido a efectos sobre la salud humana o el medio ambiente causados por una formulación plaguicida extremadamente peligrosa en las condiciones en que se usa en su territorio, podrá también proponer a la Secretaría la inclusión de esa formulación plaguicida extremadamente peligrosa en el anexo 3 del convenio. Por lo tanto, este convenio en particular es muy dinámico porque permite el ingreso de ciertos productos a los distintos anexos y específicamente al anexo 3 del convenio. Respecto al estado actual del convenio de Rotterdam, cabe señalar que en las dos últimas conferencias de las partes celebradas en el marco de este convenio se han adoptado la inclusión en el anexo 3 de ciertos productos químicos, a saber el carbofurán, el triclorfón y forato como plaguicidas, además de las parafinas cloradas de cadena corta, compuestos de tributilestaño y el hexabromociclododecano como productos químicos industriales, abarcando un total de 52 productos químicos que están afectos al procedimiento de consentimiento fundamentado previo. Es decir, el exportador debe pedir permiso al importador para poder hacer ingreso en el país importador de dicha sustancia. Y hasta que no le entregue ese consentimiento, no puede importar ese producto. Bueno, además, a principios de septiembre de este año, se celebró la 16ª reunión del Comité de Examen de Productos Químicos del Convenio de Rotterdam. En dicha oportunidad, el comité aprobó un documento de orientación para la toma de decisiones sobre el éter de decabromodifenilo y el ácido perfluorooctanoico, sus sales y compuestos relacionados,
Además, decidió remitir estos antecedentes a las siguientes reuniones de la Conferencia de las Partes, junto con una recomendación de incluir estos productos químicos en el anexo 3 del convenio. Ahora, la Conferencia de las Partes, en su reunión que hace anualmente, es quien debe decidir unánimemente si quieren o no incluir estos productos en el convenio. El siguiente convenio o acuerdo multilateral de medio ambiente corresponde al convenio de Estocolmo. Y como reseña histórica, les puedo contar que la exposición a contaminantes orgánicos persistentes puede provocar efectos graves en la salud, incluidos ciertos cánceres, defectos de nacimiento, disfunciones del sistema inmunológico y reproductivo, mayor susceptibilidad a enfermedades y daños en los sistemas nerviosos central y periférico. Conscientes que los COPS, por su sigla en español de contaminante orgánico persistente, plantea amenazas importantes y crecientes para la salud humana y el medio ambiente, en mayo del año 1995, el Consejo de Administración del PENUMA solicitó que se emprendiera un proceso de evaluación internacional de una lista inicial de 12 COPS y que el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química desarrollara recomendaciones sobre una acción internacional para que fueran consideradas por el Consejo de Administración del PENUMA y la Asamblea Mundial de la Salud. En junio de 1996, el Foro Intergubernamental sobre Seguridad Química concluyó que la información disponible era suficiente como para demostrar que se requería una acción internacional, incluido un instrumento global que fuese legalmente vinculante para minimizar los riesgos de estos 12 COPS a través de medidas para reducir o eliminar sus emisiones o descargas. La convención entró en vigor el 17 de mayo del 2004, 90 días después de la presentación del 50º instrumento de ratificación. Esto es lo que establecen las reglas para que entre en vigor un convenio ratificado. Chile oficializó este convenio a través del decreto 38 del Ministerio de Relaciones Exteriores el 2 de marzo del año 2005. El mismo año que fue ratificado que se oficializó el convenio de Rotterdam. En este caso, el convenio de Estocolmo entró en vigor para Chile el 20 de abril del año 2005. Dentro de sus objetivos y alcance, cabe señalar que el convenio de Estocolmo es un tratado internacional cuyo objetivo se basa en el criterio de precaución consagrado en el principio 15 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo y busca proteger la salud humana y el medio ambiente frente a los efectos que puedan producir los contaminantes orgánicos persistentes. Cabe señalar que los COPS son un conjunto de sustancias que comparten ciertas características básicas, dentro de las cuales se destaca que posee gran toxicidad, son persistentes en el ambiente, tienen capacidad para bioacumularse en las cadenas alimenticias y se trasladan a grandes distancias. Estas propiedades, y principalmente su libre circulación en el ambiente, hacen que la presencia de los COPS represente una amenaza global. Estas características dinámicas que presentan estos contaminantes y especialmente su capacidad para trasladarse grandes distancias hacen imposible que los estados, actuando de manera independiente, puedan proteger a su población y medio ambiente de los COPS. Es por eso que se estableció este acuerdo jurídicamente vinculante de manera internacional para abordar la gestión de los COPS a nivel de todos los países miembros de este convenio. El convenio de Estocolmo se orienta, respecto a su implementación, este convenio se orienta a la prohibición, eliminación y reducción de actividades relacionadas con la producción, uso, importación, exportación y disposición de residuos que contengan estos contaminantes expresamente listados en los anexos del convenio, abarcando de esta forma toda la vida útil de estos contaminantes. El convenio clasifica los COPS según 3 categorías correspondientes a plaguicidas, químicos industriales,
y provenientes de la producción no intencional. Esto quiere decir que son sustancias que se generan en ciertos procesos, principalmente procesos térmicos. Especialmente el convenio de Estocolmo establece prohibir y o eliminar la producción y el uso, así como la importación y exportación de los COPs producidos intencionalmente, que se enumeran en el anexo A del convenio. Restringe la producción y el uso, así como la importación y exportación de los COPs producidos intencionalmente, que se enumeran en el anexo B del convenio, y además establece la reducción o eliminación de las liberaciones de COPs producidos no intencionalmente, que se enumeran en el anexo C del convenio. Además, el convenio establece el desarrollo de un Plan Nacional de Implementación para la Gestión de los COPs y promueve el uso de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales para prevenir las liberaciones de COPs al medio ambiente. Asimismo, a través de la implementación de este convenio, se debe garantizar que las existencias y los residuos consistentes en COPs que los contengan o estén contaminados con ellos se gestionen de manera segura y respetuosa con el medio ambiente. Nuevamente, se liga esta implementación del convenio a la gestión ambientalmente de estas sustancias. El convenio requiere que tales existencias y residuos sean identificados y manejados para reducir o eliminar las liberaciones de COPs de estas fuentes. También exige que los residuos que contienen COPs se transporten a través de fronteras internacionales, teniendo en cuenta las reglas, normas y directrices internacionales pertinentes. En este caso en particular, el Convenio de Estocolmo genera una sinergia estrecha con el Convenio de Basilea y su implementación. Dentro de las disposiciones incluidas en el convenio se establecen procedimientos detallados para la inclusión de nuevos COPs, al igual que en el convenio de Rotterdam, y además de la conformación del Comité de Revisión de Contaminantes Orgánicos Persistentes. Este comité, al igual que el Comité de Examen de Químicos del convenio de Rotterdam, está compuesto por expertos en evaluación y gestión de sustancias químicas, establecido para examinar las propuestas para el listado de nuevas sustancias químicas consideradas COPs para ser incluidas en los anexos A, B y C del convenio. Obviamente ese listado, esa inclusión de nuevos químicos también debe ser adoptada en la conferencia de las partes por los países miembros de la COP, del convenio. Respecto al estado actual del convenio de Estocolmo, este convenio partió con una lista de 12 sustancias clasificadas como COPs, conocidas bajo el nombre de la docena sucia, habiendo variado este listado a la fecha a un total de 31 sustancias. Una de las peculiaridades de los nuevos COPs incluidos en el convenio es que estos se pueden encontrar en artículos de consumo masivo, tales como alfombras, sartenes, ropa deportiva, outdoor y tecnología, entre otros. Esta situación ha generado que ampliar el ámbito de acción del convenio y, para el caso de Chile, ampliar los actores vinculados con la gestión de estas sustancias. Por otro lado, los COP que están en proceso de evaluación por el Comité de Revisión de Contaminantes Orgánicos Persistentes del Convenio de Estocolmo son el Declorane Plus, el metoxiclor y el ácido perfluorohexano sulfónico, sus sales y compuestos conexos, que es el que mencionaba Cristian como está dentro de la familia de los PFAS, que era el que identificaba Cristian en su presentación, que tienen principal interés por estar presentes en productos de consumo masivo y además en espumas que se utilizan para apagar los incendios. Y por último, el último acuerdo multilateral de medio ambiente, el SAICOM, que es el enfoque estratégico para la gestión de productos químicos a nivel internacional. Respecto a su reseña histórica, una de las principales razones que impulsaron al establecimiento de este enfoque estratégico
fue el reconocimiento de que existen diferencias entre los diversos países respecto a la capacidad de gestión de los productos químicos en condiciones de seguridad, la necesidad de aumentar la sinergia entre los instrumentos vigentes y los actuales procesos, y el creciente sentido de urgencia respecto de la necesidad de evaluar y gestionar los productos químicos con más eficacia para lograr el objetivo al 2020 enunciado en el párrafo 23 del Plan de Aplicación de Johannesburgo. En este plan se acordó que los gobiernos y las organizaciones internacionales competentes, el sector privado y todos los grupos principales deben desempeñar un papel activo con miras a modificar las modalidades insostenibles de consumo y producción. Uno de los mayores retos respecto a la consecución para lograr el cumplimiento del plan de aplicación de Johannesburgo fue la obtención de los considerables recursos financieros y de otra índole que eran necesarios para lograr la gestión racional de los productos químicos. En este contexto es que se creó el SAICOM como un marco político para promover la seguridad química en todo el mundo y fue adoptado a través de la primera Conferencia Internacional sobre Gestión de Productos Químicos, desarrollada el 6 de febrero de 2006 en Dubái. Este enfoque estratégico comprende la Declaración de Dubái sobre la Gestión Internacional de Productos Químicos, que expresa un compromiso político de alto nivel y una estrategia de política general que establece su alcance, sus necesidades, los objetivos, las consideraciones financieras que subyacen a los principios y enfoques y los arreglos de implementación y revisión asociados a este enfoque estratégico. Dentro de los objetivos y alcances del SAICOM, les puedo indicar que el objetivo general de este enfoque estratégico es lograr la gestión ambientalmente racional de los productos químicos durante todo su ciclo de vida, de manera que para 2020 los productos químicos se utilicen y produzcan de manera que se logre la minimización de los efectos adversos importantes en la salud humana y el medio ambiente. Este objetivo se logrará de varias maneras, entre ellas mediante la realización de las actividades propuestas en su plan de acción mundial que incluye este enfoque estratégico. El enfoque estratégico, dentro de su alcance, abarca los aspectos ambientales, económicos, sociales, laborales y de salud relacionadas con la seguridad química y además los productos químicos para aplicaciones agrícolas e industriales a los efectos de promover el desarrollo sostenible y ocuparse de los productos químicos y en todas las etapas de su ciclo de vida, incluidos los productos que los contengan. La implementación del SAICOM se enfoca en 5 puntos específicos que corresponden a la reducción de los riesgos, incluido su prevención, reducción, mitigación, minimización y eliminación, que es un requisito fundamental para lograr la gestión racional de los productos químicos, incluso de los productos y artículos que los contengan durante todo su ciclo de vida. En relación con este punto, las esferas de trabajo destinadas a proteger la salud humana y el medio ambiente abarcan la elaboración de planes de acción que aborden los intereses prioritarios en relación con grupos que presentan vulnerabilidades concretas. El segundo punto que aborda la implementación del SAICOM tiene relación con los conocimientos, la información y la conciencia. Estos son requisitos básicos para la adopción de decisiones relativas a la gestión racional de los productos químicos, incluidos los productos y artículos que los contengan. Entre las medidas que fortalecen los conocimientos y la información, se han considerado actividades de educación, capacitación y concienciación dirigidas a quienes pueden verse expuestos a sustancias tóxicas en cualquier etapa del ciclo de vida de estos productos, así como la preparación y difusión de datos sobre los riesgos que entrañan todos los productos químicos en el mercado, teniendo en cuenta las necesidades legítimas de confidencialidad comercial. Respecto al tercer punto de implementación que tiene que ver con la gobernanza es un aspecto importante que tiene que abordarse
por medio de un enfoque multisectorial y multipartito para lograr la gestión racional de los productos químicos. También la implementación del SAICOM aborda la creación de capacidades y cooperación técnica. Y por último, el tráfico internacional ilícito. El tráfico internacional ilícito de sustancias y productos peligrosos es un problema apremiante para muchos países, sobre todo los países en desarrollo y los países con economías en transición. Respecto al estado actual del SAICOM, considerando que este año se cumple el plazo de implementación del plan de acción del SAICOM, existe un proyecto de instrumento que está en desarrollo para darle continuidad más allá del 2020 y en el cual se abordará en la quinta conferencia internacional sobre gestión de productos químicos que se realizará en julio del año 2021. Al respecto se han identificado 11 elementos básicos críticos para el logro de la gestión racional de los productos químicos y los residuos, dentro de los cuales se incluye el marco legal que aborda el ciclo de vida de los productos químicos, los mecanismos de aplicación y cumplimiento pertinentes, aplicación de los criterios ambientales multilaterales, la necesidad de sólidos marcos institucionales y mecanismos de coordinación, recopilación y sistemas para el intercambio transparente de datos, participación de la industria y responsabilidad definida a lo largo del ciclo de vida, inclusión de la gestión racional de los productos químicos y los residuos, evaluación de riesgos de productos químicos y reducción de riesgos, fortalecimiento de la capacidad para hacer frente a accidentes, seguimiento y evaluación de los impactos de los productos químicos y desarrollo y promoción de alternativas ambientalmente racional y más seguras. Más allá del 2020 se plantea como una iniciativa mejorada y ambiciosa enfocada en intensificar y priorizar los esfuerzos sobre la gestión racional de los productos químicos y los desechos hacia el logro de la Agenda 2020 y por lo tanto contribuir también a los objetivos de desarrollo sostenible. Este marco mejorado debería abordar en particular los enfoques del ciclo de vida y la interfaz entre productos químicos y residuos, así como la actual realidad de los plásticos que mencionaba Cristian en su presentación, junto con la minimización y, cuando sea posible, la prevención de sustancias peligrosas en los ciclos de los productos. También hay otro tema emergente en el SAICOM y también en los 3 convenios anteriores que les presenté relacionados con el COVID-19 como un tema emergente frente a la utilización de productos químicos y los residuos generados debido a las sustancias y productos químicos que se han utilizado en el último tiempo por el COVID-19. Y por último, para terminar la presentación, quería mostrarles un cronograma del próximo año de las distintas actividades relacionadas con estos convenios que tienen que ver con las conferencias de las partes de los convenios de Basilea, Rotterdam y Estocolmo y la quinta reunión del comité del SAICOM. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia, por tu presentación muy completa y descriptiva de todos los convenios y cómo se dice, los acuerdos que tiene Chile en esta materia. Vamos a dar espacio a preguntas ahora, así que Cristian, si puedes prender tu cámara también. Hay algunas preguntas que hicieron en el chat para ti. Voy a partir con una que dice relación con los objetivos para el desarrollo sustentable 2030, ¿no es cierto? Estos 17 objetivos que se planteó la ONU para mejorar el rendimiento, el desempeño en temas ambientales de los países del mundo en general. Entonces la pregunta dice si es que en esta materia Chile está en condiciones de cumplir estos objetivos y cuál de ellos se ve con más factibilidad de cumplimiento. Perfecto. Mira, los objetivos del desarrollo sostenible son bien variopintos y se escapan un poco a lo que es el propósito de esta presentación, que es sobre sustancias químicas. Particularmente, yo no tengo mayor información de cuál es la situación, porque hay temas que tienen que ver con superación de la pobreza, entre otras cosas. Particularmente en sustancias químicas, lo que yo he escuchado es que ya varios países han levantado la alarma desde hace un tiempo de que cumplir la meta es un tema que se tiene que revisar, porque hay países que naturalmente avanzan más rápido que otros
y además todas estas situaciones que han ocurrido últimamente genera ciertos desafíos y reasignar ciertas metas nacionales. Por lo menos es la información que tengo. Como les digo, esto es muy transversal, incluye aspectos económicos, pero que van más allá del propósito de lo que estamos hablando hoy. Aquí hay una segunda pregunta para Cristian que dice, en términos de análisis de riesgo ambiental, ¿se ha considerado implementar o asimilar en Chile la norma UN 150.008? Mira, particularmente esas normas tienen que ver con sistemas de gestión industriales, es decir, se aplican principalmente por el sector privado, y la institución que en Chile lleva esos temas es el Instituto Nacional de Normalización, porque además estas normas generalmente tienen actualizaciones que se tienen que ir corrigiendo. No es un tema que esté dentro de las competencias legales que tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Perfecto. Oye, aquí voy a saltarme una pregunta, te vuelvo a ti después de nuevo, Cristian. Hay dos preguntas para Cecilia. Dice, la primera es si cada uno de estos convenios supone algún tipo de control del contenido de COPS que tienen los productos, ya sean destino o origen. Y la segunda pregunta es, ¿qué países son los grandes ausentes de estos convenios? O sea, ¿cuáles no los han ratificado? Bueno, uno de los países que no ha ratificado los 3 primeros convenios es Estados Unidos. Por lo cual, en el convenio de Basilea, al incluir los países miembros de la OCDE, estarían incluidos en el control de este convenio. Obviamente Rotterdam y Estocolmo no los han abordado, pero entendemos que en el caso de los COPS tienen una legislación bastante robusta al respecto. Y la primera pregunta que era, cada uno de estos Era con convenios respecto supone si algún tiene tipo de control. control de contenido de COPS, dentro, sí, ya sea en los productos, me imagino, en mezcla o algo así, en origen o destino. Sí, debería. El tema es que a nivel de aduana y de codificaciones arancelarias, hay una pequeña brecha ahí respecto a que estén identificados esas sustancias. Mientras estén identificadas, sí van a estar controladas. Perfecto. Muchas gracias, Cecilia. Y hay una pregunta también que le hicieron a Cristian que dice, ¿cómo la inteligencia artificial se vincula con la gestión de sustancias químicas? Mira, la inteligencia artificial es una tecnología que empezó a desarrollarse en los años 50, pero que particularmente hace 5 años como que ya se extendió y se le han encontrado muchas otras aplicaciones. ¿Qué es la inteligencia artificial? Básicamente, en estricto rigor, es utilizar métodos estadísticos y métodos matemáticos junto con otros métodos computacionales para resolver un problema, es decir, para predecir algo o para encontrar lo que nosotros le llamamos una etiqueta. En sustancias químicas donde se está aplicando harto es particularmente en evaluación de riesgo, porque como muchos sabrán, la evaluación de riesgo es un proceso largo y que requiere muchos recursos, pero mediante inteligencia artificial los costos son mucho más bajos. Entonces, particularmente se están explorando esas alternativas. Otro asunto importante es todo lo que tiene que ver con el diseño conceptual de vacunas. Es decir, para diseñar una vacuna, ¿por qué es tan caro? Porque son muchas pruebas que hay que hacer y encontrar la ruta, pero mediante inteligencia artificial tú puedes saber por dónde hay que buscar, es decir, qué mecanismos a nivel bioquímico son los que podrían gobernar una vacuna, y esto ahorra muchísimo tiempo y muchos recursos. Y también donde se está aplicando harto es en ciencia de materiales, es decir, ya con toda la base de datos que hay de materiales que se han creado con sus propiedades, todas estas bases de datos, quien las dispone, las aplica mediante ciertos algoritmos de inteligencia artificial y nuevamente el sistema te dice qué combinaciones serían las más óptimas para un determinado propósito. ¿Qué implica esto? Que se reduce enormemente la prueba y error de laboratorio. Es decir, es lo que antiguamente se hacía con química computacional, que
que hay algunos ejemplos exitosos al respecto, ahora se está haciendo con estos métodos de inteligencia artificial. Y lo que se ve a futuro es que particularmente las evaluaciones de riesgo van a tender a usar esta tecnología no para reemplazar a las personas que se dedican a esto, sino que, llamémoslo así, como para fortalecer el trabajo del especialista. Es decir, si antes el especialista tenía que gastar 40 horas en hacer análisis bibliográfico o de la mejor información disponible, perfectamente con algún algoritmo de inteligencia artificial se pueden ahorrar esas 40 horas de trabajo. Esa es la magnitud más o menos de las aplicaciones que por ahora se están usando. Claro. Bueno, y seguramente vamos a seguir creciendo en eso a medida que vaya avanzando la tecnología y la empecemos a usar. Ahora con esta pandemia se ha forzado mucho eso, así que probablemente esperemos que esto tenga un impacto mucho más cercano a lo que nosotros creemos. Hoy quería agradecer nuevamente a Meilín Pedraza, jefe de Oficina de Asuntos Internacionales del Ministerio de Medio Ambiente, por las palabras de bienvenida que nos dio, a Cecilia Hurto y Cristian Brito del Ministerio de Medio Ambiente, que nos hicieron estas dos presentaciones súper interesantes. Los quiero dejar invitados para el 14 de octubre a las 3, que vamos a tener una segunda parte de este webinar, con algunos complementos a esta visión de lo que se nos viene en regulación para la industria. Y, por supuesto, agradecer a todos ustedes que se conectaron. Tuvimos casi 60 conectados en el pic de sintonía, como se diría. Así que agradecemos a todos ustedes. Vamos a compartir con ustedes las presentaciones. Y nos vemos entonces el próximo 14 de octubre en una segunda webinar complementario a este acerca de temas de regulación internacional de la industria química. Muchas gracias a todos los que se conectaron y nos vemos. Gracias, Cristian. Gracias, Cecilia. Gracias, Meli.